6:01 arrancamos con el repaso informativo. Los hechos que suceden en Guatemala se los presentamos desde muy temprano, y es que el Tribunal de Mayor Riesgo B emitió penas que van desde los 14 hasta los 526 años de prisión para 6 pandilleros procesados por el bombazo en un autobús de la ruta Etzal el 3 de enero del 2011. El hecho causó la muerte de 9 personas y dejó heridas a otras 14. El Ministerio Público logró demostrar la culpabilidad de los integrantes de la Mara 18. La pandilla planificó y llevó a cabo el ataque con el objetivo de amedrentar a transportistas que se negaban a pagar la extorsión. Inicialmente era de 12,000 quetzales semanales, pero los pandilleros la elevaron a 40,000 quetzales. La pena mayor fue para Elizabeth de la Cruz, quien fue encontrada culpable del delito de obstrucción extorsiva del tránsito, mientras que la pena de 526 años de cárcel fue para el pandillero que ordenó este atentado. Y un ex soldado guatemalteco que mintió para obtener su ciudadanía estadounidense fue condenado en una corte federal de Riverside, California, a la pena máxima de 10 años. El año pasado había sido sentenciado y culpado. Veamos. Hasta la Corte Federal de Riverside llegó un grupo de guatemaltecos que se congregaron frente al juzgado antes de la sentencia que estaba programada para las 9 de la mañana, dando inicio con retraso de 1 hora. Muñecos y ropa de niños fueron colocados en alegoría a los menores que murieron en la masacre de más de 150 personas en el poblado petenero de las 2 R's, donde participó Sosa Orantes en 1982. Freddy Pecharelli, director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, nos dio los detalles de la audiencia desde Estados Unidos. También pidió la máxima sentencia de 10 años y la defensa pidió que la jueza le diera una sentencia de 12 meses o de tiempo ya servido. Los cargos presentados contra Sosa Orantes, de 55 años, estuvieron relacionados con la omisión de información sobre su pasado militar. Para corroborar las omisiones de información, la Fiscalía mostró fotos de Sosa Orantes en uniforme militar y copias de correos electrónicos en los que mantenía contacto con sus excompañeros de armas. La Fiscalía del Ministerio Público de Guatemala ha solicitado extradición y también la jueza decidió quitarle sus derechos como ciudadano americano, y entonces cuando termine su plazo de cárcel de 10 años será deportado a Guatemala. En otros temas, el secretario de Estado adjunto ante la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, William Brownfield, se encuentra de visita en nuestro país. En una conferencia de prensa conjunta con el presidente Otto Pérez, enfatizó que Guatemala tiene y tendrá colaboración de su nación en materia de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Los últimos días se ha oído de algunos temas sensibles, pero no deberíamos olvidarnos que estamos hablando de décadas de colaboración. Es Guatemala y su gobierno que decide dónde vamos a colaborar, cómo vamos a colaborar y cuándo vamos a colaborar. Esto directamente en el área que le corresponde a él, que es el área básicamente de la lucha contra el narcotráfico, y nosotros hemos tenido y vamos a seguir teniendo una buena relación y una excelente cooperación. Aceptamos, por lo tanto, el derecho de la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Esta cuestión no es una cuestión de persona o una cuestión personal. Lo que la comunidad internacional ha notado y lo que el gobierno guatemalteco también ha reafirmado es el progreso excelente en el Ministerio Público durante los últimos 2 o 3 años en términos de reformas, nuevas direcciones, progreso y avances. Bueno, los tribunales están muy ocupados. La masacre de 8 personas en el norte del Petén fue atribuida por las autoridades a los narcotraficantes que operan en la región. El ministro de Gobernación dice que está relacionado con el tumbe de drogas y ajuste de cuentas, y ahora será en los tribunales que se defina el desenlace de esta masacre. Estos grupos, que ahora son rivales, años atrás operaban para el mismo capo, Otoniel Turcios. El sábado iban en busca de Sebastián Cacaoico, alias El Cochero. Se temen que continúen las represalias, dijo el ministro. Se especuló en algún momento que él ya había fallecido, pero eso no es cierto. Nosotros la información que tenemos es de que él anda activo y anda también con un grupo con capacidad operativa y anda con armamento. En la masacre murió su hijo Wilfredo Abimael Cacaoche.
y su familia política. Aunque él no estaba involucrado, a su padre se les indica de dirigir un grupo de sicarios. Entraron en 2 vehículos, la gente habla de la posibilidad de que fueran unos 20 hombres fuertemente armados y lo que tenemos que establecer, que es lo que en el trabajo que se está haciendo con el Ministerio Público, es cuál fue el recorrido. El fenómeno de capturas de los capos y cabecillas dedicados al narcotráfico y su extradición para enfrentar la justicia ha generado un proceso de fragmentación y acciones violentas contra grupos y contra sus familias. Es simplemente la familia del hijo de una persona a quien se les indica de estar en cuestiones de narcotráfico y de llevar a cabo acciones similares en contra de otros grupos. Ahora se investiga qué fue lo que ocurrió localmente tras la captura y extradición de Otoniel Turcios. En otros temas, 3 ecuatorianos y 3 guatemaltecos fueron acusados formalmente por el Ministerio Público. La Fiscalía los señala de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociaciones delictivas. Los 6 hombres fueron detenidos el 1 de mayo del 2012 en alta mar. Allí se les decomisó 555 paquetes con 680 kilos de cocaína con 80% de pureza. El debate oral y público continúa, así que en los próximos días tendremos más detalles de esta noticia. Y 3 exmiembros del Comité de Crédito de Bancafe deberán enfrentar juicio por la estafa de 145 millones de quetzales después de 7 años de iniciado este proceso. Veamos las reacciones. Deberán enfrentar juicio para esclarecer su responsabilidad penal en la estafa de 145 millones de quetzales. Celeste Soto, Jorge Alfredo González Castillo y Ariel Camargo, exmiembros del Comité de Créditos de Bancafe Vipasa Nacional. Así lo resolvió esta tarde la jueza Silvia Morales. He establecido que existe un engaño desde el mismo momento en que se hace creer a las personas que comparecen a realizar su inversión de que el Banco del Café Sociedad Anónima es quien está ofreciendo un producto de esta naturaleza, cuando no se da de esa manera. El Ministerio Público los acusa por ofrecer entidades en las que los 286 cuentavientes afectados podían invertir en empresas que no estaban reguladas por la Intendencia de Bancos, ni autorizadas para captar dinero. Es así como he evidenciado que los propios asesores y gerentes hacen ver que estaba vendiendo un producto crediticio a personas que lo adquirieron, que incluso las propias personas que laboraban en el lugar desconocían de las circunstancias que no les van a constar a un empleado o funcionario de bajo nivel, sino altos funcionarios. La jueza también resolvió cerrar la persecución penal a favor de Eduardo Palomo Mar, que estaba ligado por encubrimiento propio, debido a que la Fiscalía determinó que es inocente. Los 3 acusados enfrentarán juicio en el juzgado 11º de instancia penal. Y la audiencia en la que se debía escuchar parte demandante en el caso que se sigue en contra de jugadores del Xelajú Mario Camposeco se volvió a suspender debido a que algunos de los acusados no cuentan con abogado defensor. Esa es la segunda vez que se suspende la audiencia por la misma razón y se espera la notificación del juzgador para establecer la próxima fecha. En este trámite judicial se escucharían a los jugadores ofendidos y dar a conocer su versión de los hechos ocurridos el 19 de diciembre en las instalaciones del estadio Mario Camposeco como anticipo de prueba. La madre del jugador se ha presentado a las instancias respectivas a solicitar protección para su hijo debido a que ha sufrido amenazas por parte de personas desconocidas. En otras noticias, las fuerzas de seguridad capturaron a 2 hombres y se incautaron más de 8 piezas arqueológicas. Esto ocurría en la Quinta Calle y Quinta Avenida de la zona 1 de San Gabriel, Suchitepeques. Los detenidos son César Gómez Culich, de 25 años, y Rodrigo Bautista Say, de 38. El personal del Ministerio Público llegó al lugar para investigar el origen de las piezas, esto para sustentar la acusación que tienen en contra de estos hombres. Batres, mi farmacia, sí hay. Ya tendremos más información nacional enseguida. Ahora hay que analizar algunos precios. Vamos entonces a ver qué nos tienen esta mañana. Los precios hoy. Combustible. Gasolina superior, 32 quetzales con 79 centavos por galón. Gasolina regular, 31 quetzales con 29 centavos por galón. Diésel, 30 quetzales con 29 centavos por galón. Precios de productos de consumo diario. Tomate, 3 quetzales con 75 centavos la libra. Cebolla,
2 quetzales por libra. Rábano, 2 quetzales 50 centavos el manojo. Ahí los tienen entonces, esos precios importantes a considerar. Si va a salir de compras, sobre todo, tenemos que empezar a recorrer el mundo. Información internacional. ¿Se recuerdan? Hace unas semanas estuvimos comentando la historia de un pescador que sale de El Salvador a cazar lo que era tiburón y se pierde en alta mar y más de un año después es rescatado en una isla muy lejos de su tierra natal. Vamos a repasar qué está ocurriendo con él y lo vemos a continuación en el país, en esta sección internacional. El Salvador recibirá como un héroe al náufrago perdido en el Pacífico. La historia de Salvador Alberenga es fantástica, casi increíble y digna de un guión para una película sobre las vicisitudes de un pobre pescador de tiburones en la costa pacífica mexicana de Chiapas, de donde partió en diciembre del 2012 junto a otro pescador para desaparecer en alta mar y ser encontrado 13 meses más tarde. El hombre de 37 años sobrevivió comiendo pescado crudo, carne y sangre de tortuga. El Salvador, su país de origen, se prepara para recibirlo dentro de una semana como si de un héroe se tratase, según anunciaba el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Miranda. El canciller estuvo acompañado en la conferencia donde hizo el anuncio por su viceministro para los salvadoreños en el exterior, Juan José García. Ambos aseguraron que Alberenga se encuentra en Hawái y luego se trasladará a otra ciudad de Estados Unidos. El relato del náufrago ha sido puesto en duda por varios expertos que consideran que su aspecto físico es mejor del que correspondería a alguien que ha pasado tanto tiempo en alta mar sin alimento y sin agua. En El Salvador dan por buena la historia. En todas las escalas se le está brindando atención médica y se le hace un chequeo. Esperamos que en Estados Unidos el chequeo que se le haga resulte positivo para que pueda llegar a El Salvador. Esto recalcaba el canciller Miranda. Así es que este hombre que naufragó por más de 13 meses llegará a El Salvador, lo recibirán como héroe, pero algunos sectores aún cuestionan su historia porque dicen que está en muy buen estado para haber pasado todas esas aventuras que él dice haber pasado. Bueno, vamos a estar muy pendientes de la llegada de este hombre a El Salvador. Mientras tanto, nosotros seguimos repasando qué más está ocurriendo en el mundo. Vamos con Aleja. Gracias, María René. La entrada en vigor de una reforma constitucional que permite la reelección presidencial en Nicaragua se retrasó debido a que no fue publicada por la Gaceta Oficial como se había anunciado, según fuentes legislativas. Medios impresos nicaragüenses daban por hecho la vigencia de las reformas que favorecen al mandatario de ese país, Daniel Ortega. Las mismas fueron criticadas desde su aprobación. Se venció el plazo para que empresarios y comerciantes de Venezuela se ajusten a la ley orgánica de precios justos que establece ganancias máximas de 30% para garantizar precios de acuerdo a la estructura de costos de producción y no de la especulación. Esta ley entró en vigencia el 23 de enero de este año. Fue diseñada por un equipo de abogados dirigidos por el presidente Nicolás Maduro, quien aprobó vía habilitante como una herramienta más para hacer frente a la guerra económica que ha denunciado y que provocó una ola especulativa que el año pasado hizo que empresarios y comerciantes del país vendieran productos esenciales hasta con 2000% por encima de su valor real. 9 personas fueron detenidas y unos 3000 gallos de pelea, de combate, fueron rescatados por las autoridades de Nueva York. Según informaron, este operativo es el más grande jamás descubierto en Estados Unidos. El fiscal general de Nueva York, Erin Schneiderman, denunció los arrestos y dijo en un comunicado que las peleas de gallos son una práctica cruel, abusiva y bárbara que tortura a los animales y que además pone en peligro la salud y seguridad del público. Noticias del Mundo aquí en Viva la Mañana, ahora son las 6:15. Hora de hablar del deporte, sobre todo del fútbol guatemalteco, y es que los rojos del Municipal presentaron a su estelar fichaje para esta campaña, Carlos el Pescadito Ruiz, quien fue ovacionado ante unos 2000 aficionados en el Estadio del Trébol. Por supuesto, ese es el titular de Prensa Libre. No vine a pasear, dice el propio Pescadito Ruiz, pero vamos a enterarnos de esto y otra información.